Hola compañeros, ¿qué tal? Soy Dani Pérez. Bienvenidos al canal de Objetivo Analista. Ya sabéis que aquí hablamos muchas veces de la figura del analista de fútbol, que es un poco una figura que está con un crecimiento muy grande dentro del fútbol, del mundo del fútbol profesional, pero también hay una figura que es el scouter, o scouting como llaman de manera incorrecta muchas veces, que está muy relacionada y que mucha gente nos pregunta. Entonces hoy tenemos un invitado, Nacho Álvarez, que nos va a ayudar a entender un poquito mejor qué es el scouter, el scouting o esta figura, o el ojeador, el famoso ojeador. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo vas? Muy buenas, Dani. Pues nada, muy contento y muy agradecido de que me hayas invitado para hablar de algo tan chulo para mí y tan novedoso, yo creo que para la gente, como es la figura del scouting, que bueno, lleva muchos años, pero cada vez está teniendo una evolución más grande y creo que es interesante hablarlo aquí en la charla. Es una figura que está toda la vida. Este es el famoso ojeador de siempre. Lo que pasa es que, igual que el analista, al final todo el mundo analizaba desde siempre. Lo que pasa es que son dos figuras que han ido evolucionando mucho, que la metodología ha ido cambiando mucho, siempre se ha usado, pero que ha ido cambiando mucho, y que además se confunden porque muchas veces se conectan entre sí. Yo estoy cansado, entre comillas, de que me digan, ese es el scouting, incluso mal utilizado el concepto. Entonces, por aclararle un poco a la gente que nos está viendo, ¿qué es el scouter o cuál es la diferencia entre scouter, scouting? Háblanos un poco de este rol. El scout siempre ha existido, como tú bien has dicho, como el nombre en español de ojeador. El término, yo creo que la confusión viene un poco porque scouting es la palabra en inglés de lo que es como, técnicamente sería como adelantarse y ver algo, hacer como investigación de lo que es el panorama. Puede ser un scouting más a nivel táctico o más a nivel de movimientos, patrones, sistemas de juego, que sería más lo que es el analista. Y el scout propiamente dicho es el que, digamos, que hace investigación de los jugadores. Entonces, habría que diferenciar lo que tú más estás enfocado, que es analista táctico, y luego scouting o ojeador, que es lo mismo, para la gente que se centra más en jugadores, que es bastante diferente. El que se centra en ojeadores, por lo menos ahora hablaremos de eso, yo creo, pero tu rol y mi rol, aunque veamos el mismo partido, pues yo me fijo en unas cosas y tú te acabarás fijando en otras. Sí, para mí scouting es un poco la recogida, ¿no? La recogida de la información, el proceso de observación y recogida. Yo, en mi caso, lo uso pues para el analista es un poco más con contenidos tácticos relacionados con el juego, quizá. Y en el caso del scout, el ojeador es normalmente para la detección de talentos, ¿no? Sí, al final, yo he hecho ambas funciones, he hecho de analista y he hecho de scout. Y los partidos, como te digo, los partidos que ves son diferentes. El partido que hace un scout es enfocado en más acciones individuales y más acciones técnicas. Luego, como tú dices, hay un paso después, que es el tema de la recogida de la información y luego el almacenamiento para luego después tenerlo en base de datos y filtrada y demás. Pero el partido que hace el scout es centrado más a nivel aspectos técnicos individuales. Cuando haces labores de análisis te centras más en el equipo que sea de los dos o en los dos equipos, pero más en los movimientos tácticos colectivos, los patrones, las fases del juego de cada uno de los equipos, el modelo, todo. Entonces, al final es un partido diferente, como te digo, que tiene que ver un scout, que tiene que ver un analista, aunque vean el mismo partido, no te vale para lo mismo. He pasado directamente a preguntarte sobre el scout. Tú cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo empezaste? ¿O de dónde te viene esta pasión por la captación o por el análisis individual? ¿Cómo arrancaste con esto? Pues mira, yo he sido entrenador toda la vida, llevo 10 años entrenando, bueno, toda la vida, tengo 27 años, pues desde los 16 años llevo entrenando, desde que prácticamente ya me di cuenta de que el fútbol no iba a ser mi camino para dedicarme a ello. Como jugador, como jugador. Como jugador, efectivamente, como jugador. Pues eso, empecé a entrenar en el equipo de mi pueblo, fui poco a poco cambiando de equipos, creciendo un poquito dentro de la estructura y yo siempre encontraba que la parte más divertida de la temporada para mí era el proceso de verano en el que el mes antes de acabar la temporada empezaba a haber jugadores para el equipo que iba a dirigir la temporada siguiente y entonces pues me hacía un listado de equipos de la zona, del pueblo de al lado, de los barrios de al lado, iba viendo jugadores que podían encuadrar por categoría y por nivel y por lo que yo estaba buscando en cada puesto y entonces me ponía a ver jugadores, a apuntar en la lista y luego todo el verano era llamadas con ellos, reunir, estamos hablando sobre todo de cadetes y juveniles, que era ya cuando empecé a hacer un poco más esto. Y pues me gustaba mucho, era muy divertido confeccionar la plantilla, entonces como somos tantos entrenadores, tantos titulados cada vez más,
empecé a intentar profesionalizarme y especializarme un poco en el mundo del scouting porque veía que quizás había más oportunidades de poder en un futuro dedicarme a ellos si seguía por el mundo del scouting que si seguía por el mundo del entrenador, que iba a ser mucho más complicado, más que nada por la competencia que había. Y desde hace la temporada pasada decidí hacer un máster en dirección deportiva, scouting y psicología deportiva y comencé a estar dentro de la estructura de Lucas Murcia, de segunda ref, la temporada pasada. Y esta temporada pues he estado ayudando a varias direcciones deportivas, sobre todo aquí de tercera ref en Madrid, pero ahora mismo estoy sin equipo. Pero bueno, sigo investigando, sigo formándome, sigo haciendo mi propio scouting, mis propias herramientas. Es un poco digamos, el pasado que tengo en este sector. Además tienes un proyecto súper chulo, que cuéntanos, háblanos de ello también. Sí, bueno, tú has estado en el proyecto que es Prismas del Fútbol. Y además te diría que ahí es donde está el valor del analista. Cuando hablamos de cómo ser analista, quién es un buen analista, cómo consigo, yo creo que para mí están dos factores principales. Que esto no lo hemos dicho, hablamos de la formación, de ser entrenador, de ser tal, pero para mí está en, uno, la capacidad de resumir y de sintetizar, porque tú estás 7 días trabajando para luego hacer un vídeo de 8 minutos, entonces realmente tú puedes conocer al rival increíble, pero si no eres capaz de sintetizarlo y resumirlo, tu trabajo no vale para nada. Es un podcast que, bueno, en marzo haremos un año. Han pasado ya hasta el momento 25 o 26 invitados de un nivel, pues como tú, gente profesional, muy bueno en lo suyo. Es gente además que, bueno, hay directores deportivos, embajadores, entrenadores, futbolistas. Quiero tocar un poco lo que es todos los prismas del fútbol, como su nombre indica, y son charlas abiertas de entre 1 hora y cuarto y 2 horas más o menos de duración. Están en Spotify, están en iVoox y también ahora en YouTube de los últimos capítulos. Y bueno, si alguno quiere echarle un vistazo, que empiecen por el tuyo, que fue uno de los primeros y que fue uno de los mejores para mi gusto. Así que, bueno, Prismas del Fútbol se llama el podcast. Sí, os lo dejaremos por aquí en la descripción del vídeo porque es un podcast que está muy muy chulo, sobre todo porque es una perspectiva que no se habla normalmente. Hay muchos podcasts de fútbol, pero que hablen de los roles, que tengamos gente de ponentes o invitados de mucha calidad dentro del rol donde podamos profundizar sobre cosas que normalmente no se dicen. Estamos cansados de hablar de actualidad y del Madrid, del Barça, pero muchas veces no hablamos de qué es lo que está debajo de los profesionales del fútbol. Vamos a cosas más, vamos a ir directamente a temas de contenido. Como sabes, aquí la gente que sigue Objetivo Analista es gente que se quiere formar en general, básicamente ser profesionales, vivir de nuestra pasión, estar involucrados de alguna manera con el mundo del fútbol. Y el scouting pues es una vía muy importante, es una vía muy interesante, como dices tú. Para esa gente que quiera aprender, ¿cuál es el proceso de scouting? Es decir, cuéntanos un poco, pues, cómo empieza todo esto, desde la captación hasta desde que empiezas a ver un futbolista, vas al campo o decides, no sé si hay un proceso de planificación previa de decisión o vas directamente a ver fútbol porque sí. ¿Cómo es desde ese proceso hasta que te va gustando el futbolista, vas estableciendo contacto con el futbolista, hasta un posible fichaje? Cuéntanos un poco sobre todos esos pasos que dais los scouters. Pues mira, Dani, esto viene muy marcado por la categoría en la que te encuentres. O sea, hay que tener en cuenta que no es lo mismo cómo trabaja en primera división, más que nada por los recursos tanto materiales como humanos que tiene un equipo en primera. Vamos a poner un ejemplo de España, que en tercera división, que a lo mejor está prácticamente pues el director deportivo o scout y ya está, y es una persona. Entonces, al final el trabajo que haces tú y el ciclo que sigues lo va a determinar mucho cómo trabaja cada director deportivo y cómo trabaja cada dirección deportiva. Yo para mí diría que hay 3 ciclos o tres fases dentro del ciclo que son las que tienes que seguir, que es la organización previa, es decir, un poco diseñar tu metodología, porque la gente se piensa que muchas veces es ir a ver un partido de fútbol con boli y papel, apuntar al jugador que más te gusta y luego apuntar su nombre en alguna lista y ya está. Y no es solo eso, es decir, tienes que saber muy bien cuál es tu contexto de tu club, es decir, qué tipo de equipo eres. Eres un equipo que ficha jugadores jóvenes porque eres uno de los presupuestos más bajos de la categoría, eres un equipo que tiene que buscar el ascenso, con lo cual tienes que buscar jugadores contrastados, eres un equipo que solo busca, por ejemplo, el Athletic Club. El Athletic Club tiene una metodología de scouting seguramente muy marcada porque solo pueden incorporar jugadores vascos o de su academia. Entonces tú tienes que conocer bien tu contexto particular de club, a partir de ahí organizarte en ver
qué posibles perfiles estás buscando de jugadores, por posición, incluso a nivel de características mentales o características de la personalidad. Después tienes que organizarte qué herramientas vas a utilizar. Si vas a utilizar, yo por ejemplo, hay gente que va con boli y papel a los campos. Yo lo hice creo que las 2 primeras veces, porque siempre se me sentaba alguien al lado y me decía, oye, ¿tú qué estás haciendo? Y entonces, pues no me gustaba. Entonces ahora me pongo con el móvil, la gente se cree que está bien, que estoy viendo Twitter, pero estoy apuntando, tengo unas notas, tengo una plantilla y ahí voy apuntando todo, voy poniendo los 11, voy poniendo las posiciones, cambios, todo eso. Luego después yo uso una herramienta de Excel para para hacer los informes los paso a PDF, luego después tengo una base de datos donde voy apuntando todos los jugadores. Entonces, el primer paso sería organizarse un poco en cómo quieres que sea tu metodología. Después, hacer una planificación e ir a ver los partidos que tú vayas a ver. Yo siempre, en el primer partido que voy a ver de un equipo, suelo destacar más o menos unos 3 jugadores por equipo. Independientemente de que me guste mucho un equipo y no me guste nada el otro. Porque al final puede ser que sea un partido concreto y no tenga que ver tanto con el nivel real del futbolista. Todos sabemos, hay partidos que a lo mejor si ves un Granada-Real Madrid que le mete 6 el Madrid al Granada, pues vas a decir, de Granada no te vale ninguno. Y no es así. Luego Granada tú le dejo al Almería o le dejo a otro equipo del mismo nivel y varía mucho. Entonces siempre intento destacar pues, esos 3 jugadores de cada equipo que me han llamado la atención. Es complicado muchas veces, por lo que te digo, por el rendimiento, por el contexto. Puede que a un jugador ese campo o ese rival le venga especialmente bien por sus características, pero ahí está la labor un poco del scout y de haber visto mucho fútbol, que tienes que intentar un poco separar la paja del grano, como digo yo, ¿no? Al final, bueno, llámalo talento, llámalo ver muchos partidos, llámalo ya, pues eso, conocer las categorías en las que veo, pero yo ya creo que cuando veo un partido completo, incluso cuando ya llevo el minuto 70, ya soy capaz de ver más o menos los jugadores que pueden encajar en el equipo en el que estoy yo trabajando. Una vez que he visto esos jugadores, yo lo que hago es pasarlos a la base de hacer un informe del partido, que luego hablaremos si quieres un poco de qué es lo que contendría un informe de partido. Los paso a la base de datos y lo que hay que hacer, luego yo es una parte importante, lo que hago es asignarles una prioridad. Es decir, en función de lo que me ha gustado el jugador o de cómo veo que puede encajar dentro de nuestro equipo, le asigno una prioridad más o menos alta. Entonces, que va del 1 al 3. La 3 sería la más alta y la 1 la más baja. Eso me va a dar una pauta para yo saber cuánto le tengo que seguir durante la temporada. Eso luego puede variar, puedo ver 2 partidos, darme cuenta de que ese jugador es mucho más interesante o mucho menos interesante de lo que yo había visto en un principio y entonces lo reduzco o lo aumento. Pero ya después lo veo varias veces y luego normalmente los mercados en las temporadas es lo que te da el proceso de decisión, que sería el tercer ciclo, sería organización, lo que sería la propia captación o detección más bien, y la tercera que sería pues captación, negociación, decisión, cada uno lo llama como quiere. En esa fase pues te la suelen marcar los mercados. Tú tienes que decidir en invierno si quieres hacer fichajes, si quieres hacer pues tienes que empezar a decidir ya de lo que has visto hasta ese momento qué jugadores te llaman la atención y luego obviamente uno a final de temporada que suele ser un mes antes o demás y empiezas a decidir qué perfiles y qué jugadores de la lista pues son los que más te interesan, ¿no? Vale, entonces voy a excavar un poquito más sobre el primer punto que me interesa mucho. Durante ese proceso global que nos has dicho, organización, captación, observación, luego el trabajo posterior, vamos a con la organización que me interesa. Es decir, tú estás en un equipo de fútbol y estáis allí, tal, da igual la categoría que sea, en función de la categoría, y de repente tenéis que plantear primero unos objetivos, ¿no? Es decir, ¿qué necesitamos? ¿No? Entiendo que vas a decir, bueno, o sea, tengo un departamento de scouting o tengo un grupo de scouters o uno o lo que sea y tenemos que pensar primero en una organización, o sea, una planificación de unos objetivos. ¿Qué pensáis primero? ¿Qué necesidades tengo? ¿O vamos a intentar ver algo a corto plazo o a largo plazo? ¿O voy a intentar ir a los equipos, no lo sé, de determinadas categorías de manera abierta a ver si veo jugadores que me gustan, como has dicho que tú seleccionas los 3 primeros? ¿O realmente vais con un objetivo concreto de necesito un lateral derecho y voy a ver los laterales derechos no sé, cuéntanos un poco más de ese proceso de observación? ¿Cómo te lo planteas tú? ¿Cómo llegas antes de elegir los partidos a los que vas a ver? ¿Cómo planteas esa situación de la organización inicial? Pues yo, Dani, te diría que fíjate, para mí es el paso más importante porque tú puedes ser muy bueno captando o detectando talento y muy bueno negociando, muy bueno trayendo y decidiendo, pero si tú no has hecho el trabajo previo de saber pues qué es lo que tú estás buscando y qué es lo que tú necesitas,
Lo demás va a ser trabajo un poco que va a caer en saco roto. Pregunto por eso, precisamente porque claro, no, yo me voy a ver futbolistas ya, pero es que este futbolista no es adecuado para mi equipo, o es una categoría que no le puedo pagar, o es una categoría inferior. Por eso quiero saber más cómo organizáis ese tema para que, oye, para que la captación que estás haciendo, la observación que estás haciendo, que tenga sentido, que no me vaya a ver partidos que no me valgan para nada. Pues mira, eso es una cosa que yo descubrí en esta primera experiencia que tuve en UCAM Murcia. Yo al principio, pues cuando empecé el primer mes o primero mes y medio, estaba buscando, bueno, realmente no estaba buscando un perfil de jugador, yo estaba viendo partidos y anotando los jugadores que más me gustaban. Hasta que me di cuenta de que no conocía lo suficiente a mi equipo, porque no había visto muchos partidos del equipo, no conocía mucho los jugadores. Entonces, eso es un ejemplo de lo que yo te digo, que es complicado, o sea, que tienes que tener muy claro cómo es tu equipo, qué nivel tiene, qué tipo de perfiles tiene. Los laterales son laterales físicos que suben mucho a zona 2 y zona 3, son a lo mejor laterales más técnicos y más defensivos en salida de balón y más fijos en la posición. Pues eso es una cosa importante que tienes que saber, porque luego a lo mejor cuando tienes que ir a ver no te vas a fijar en laterales que no te sirve. Eso como te decía, lo marca el propio club, la propia dirección deportiva. A partir de ahí, pues UCAM Murcia, te voy a poner ese ejemplo, me viene bien porque es el que yo he trabajado. UCAM Murcia, pues al final es dentro de segunda red, para el que no lo conozca, es un equipo que, digamos, tiene uno de los presupuestos más grandes, con lo cual prácticamente cualquier equipo de segunda red, los jugadores van a querer cambiar de escenario porque es un escenario más profesional, es un escenario donde seguramente hay más dinero. Entonces, prácticamente en segunda red puedes captar en casi cualquier equipo. Primera red ya se complica, no te vas a ir a captar al Depor, no te vas a ir a captar al Málaga, al Castellón. No, te pongo esos ejemplos de equipos que están en primera red, que sería una categoría donde sí puedes pescar gente, pero son presupuestos totalmente distintos y que los jugadores son prácticamente inalcanzables. Del mismo modo que a lo mejor tampoco vas Yo, por ejemplo, vi mucho al Atlético de Madrid B, porque yo soy de Madrid, y llevaba toda la zona de Madrid, y había jugadores, yo vi a Pablo Barrios, pero yo a Pablo Barrios le vi, fue el mejor, y yo no lo puse en el informe, porque es que Pablo Barrios, o sea, a las 3 semanas de yo verle, estaba debutando con el primer equipo. Al final tienes que ser realista con el presupuesto, con la categoría y con los perfiles que demanda tu club. Y sobre todo conocer eso, mucho tus jugadores, porque van a ser en base a lo que tú compares. Tú vas a comparar en función del lateral derecho titular de tu equipo, si el jugador que tú estás viendo lo mejora o no. Y eso te va a dar las pautas para saber qué tienes que ver y, digamos, pues hacer mejor esa parte de segunda de la detección del talento. O sea que hay como dos patas fundamentales, que una es conocer a tu equipo, el nivel de tu equipo y las necesidades a nivel puro fútbol para saber si mejora, si no mejora, si se adapta al modelo, si no se adapta al modelo, porque puede haber un futbolista, no sé, un delantero referencia grande que sea muy bueno, pero que a lo mejor o no es lo que quiere el equipo, o no se adapta al modelo, o no tiene el estilo que quiere el entrenador. Eso por un lado, pero luego por otro lado hay que conocer el club a nivel club, es decir, de la capacidad de captación que tiene ese club, ¿no? Es decir, no solo es si mejoran a mis jugadores, es si tengo la capacidad para poder, como has dicho tú, que estabas en UCAM, que podías captar dentro de segunda red, más o menos en todos los sitios, hay que conocer la capacidad de captación que tiene el equipo. No sé si hay alguna cosita más importante dentro de esta primera pata, digamos. Sí, otra importante también es, sobre todo en categorías más inferiores, el tema de la movilidad geográfica, porque sí que los jugadores profesionales se pueden mover fácilmente de un sitio a otro, pero si tú estás haciendo scouting en un equipo de tercera división, tú no tienes un alcance, como mucho, tu comunidad autónoma, a veces ni eso, si es muy grande la comunidad autónoma, y la de al lado. En el caso de Madrid, a lo mejor te puedes traer un jugador de Toledo, te puedes traer un jugador de Guadalajara, depende de dónde esté el club, ¿no? Pero no tienes un radio de geo infinito. Entonces tienes que todavía ajustar más esa mira para ir a los jugadores realmente y separar, como te digo. Sí, hay muchos factores. Aparte de eso, luego el hecho de que cuando tú fichas a un futbolista que acaba de marcar 25 goles, tú lo fichas con unas condiciones actuales de que ese futbolista ha marcado 25 goles. Y cuando fichas, es decir, por eso ese conocimiento del club también. Y cuando fichas a un futbolista que ha marcado 12, pues digamos que tiene otro estándar en ese momento. Si tienes la capacidad adquisitiva, el poder del equipo para fichar al que ha marcado 25 goles, a lo mejor, pues perfecto. Incluso, aunque estemos hablando ahora de delanteros del mismo perfil, perfecto, vas ante 25 goles, vas a pagar un poco más, tal, porque tu club se lo puede permitir, es una apuesta un poquito más segura. Pero a lo mejor en otros clubs donde estás haciendo de scouter, no puedes fichar al delantero de 25 goles. Entonces no puedes ir a tu director deportivo, oye, hay un delantero que ha marcado 25 goles, vamos a ficharles. Ya lo sé.
Ya lo sé, pero eso lo puede hacer cualquiera. O sea, necesito que me ayudes a encontrar el que nadie ve, ¿no? En cierto modo. Necesitamos ir un poco más allá y descubrir. Por eso lo bonito de descubrir, ¿no? Ese talento. De hecho, te voy a hacer una pregunta, no sé si es complicada o no. ¿Hay algún talento que estés orgulloso como de haber descubierto? ¿Algún jugador que digas? O un jugador que nos puedas recomendar o alguna cosa, no sé, que te quiera. Si quieres no te mojes, ¿eh? Si quieres no te mojes, pero bueno, ahora que hemos hablado, porque creo que una de las cosas más bonitas del scouter es precisamente, bueno, pues igual que un entrenador se puede sentir orgulloso cuando su equipo juega al modelo que ellos quieren, o un analista cuando ve que lo que explica luego en el campo ocurre porque tal, un scouter entiendo que, oye, este jugador ha puesto por este jugador tal, y que luego el jugador vaya hacia arriba, entiendo que es una sensación muy bonita, ¿no? Te puedo decir varios. Fíjate, yo, como tú has dicho, es lo que se diferencia un scout bueno de uno cualquiera. Cualquiera puede ver al que mete 2 goles o cualquiera puede destacar al bueno. Es decir, al bueno todos le vemos. Tú tienes que saber ver al que no es bueno todavía, pero lo puede ser con el correcto entrenador, o lo puede ser en el correcto contexto, o lo va a ser dentro de unos años porque todavía es joven. Entonces, yo, por ejemplo, te podría hablar de... A mí casi más que descubrir un jugador, lo que me hace ilusión es un jugador que no está brillando en el equipo y que no centra todos los focos, o a lo mejor incluso no tiene oportunidades, tú lo recomiendes por encima de otro que está siendo titular, y luego resulta que las carreras, pues digamos que uno vaya hacia el lado, es el que parecía que sí, pues va para otro lado, y el que tú destacaste, pues suba. Yo te puedo hablar, por ejemplo, además estuve hace una semana con Pablo Álvarez en el Sanse, en segunda ref. Estuve viendo un entrenamiento, estuve hablando con el director deportivo del Sanse y lo estuve hablando y se lo comentaba. Digo, mira, ellos ficharon 5 jugadores del grupo 5, que era el que yo llevaba en segunda ref, con el UCAM Murcia. Pues esos 5 jugadores, los 5, se los había recomendado yo en mi top 3 de posiciones al UCAM Murcia. Con el UCAM Murcia, por lo que sea, no acabó fichándoles, pero el Sanse fichó a 5 de esos, que son José Martínez del Cacereño, un central muy bueno. Jesús Ocaña, por ejemplo, también. Jesús Ocaña a mí es un jugador que me encanta. Estaba en el Navalcarnero y ahora está en el Sanse. Por eso se lo han llevado, ¿no? Porque ya le conocían. Te podría hablar de Santi Migueles, que estuvo en el Atlético de Madrid el año pasado, no jugaba mucho y este año está en el filial del Oviedo. Me parece que es el filial del Oviedo haciendo un temporadón. Alex Gil, también del Navalcarnero, está en el Orense, van primeros o segundos en el grupo 1. En fin, así de a bote pronto son nombres que se me ocurren, y yo lo bueno que tengo es que de los jugadores que acabé al final recomendando, como te digo, UCAM Murcia, de los, no sé, 40 o 50 jugadores finales que yo recomendé, prácticamente el 80 o 70% han dado un saltito de calidad, más grande o más pequeño, pero han dado un salto de calidad con respecto al año pasado con sus equipos. Eso es muy gratificante de saber como scout. Es parte de las partes bonitas, ¿no? Del trabajo, dices, oye, lo que estoy haciendo tiene sentido, he acertado en cierto modo, ¿no? No ese pequeño ego, no ego del trabajo bien hecho, de decir, oye, mira, lo estoy haciendo bien. Vale, vamos al siguiente paso. Entonces, vale, más o menos tenemos clara esa primera etapa de planificación, ¿no? Importante, qué es lo que busco, para quién lo busco, cuáles son mis objetivos, y a partir de ahí intentar, pues, elegir sitio correcto, equipo correcto, categoría correcta, jugadores correctos. Ahora, ya he elegido, ya me presento ahí en el campo. Esto es una pregunta que a mí me hace mucha gente, que yo sé que no tiene una respuesta única, pero aún así te la voy a hacer porque como mucha gente la hace, así la respondemos directamente. ¿Tú en qué te fijas cuando vas a observar a un jugador? ¿En qué te fijas? Pues mira, a mí me gusta mucho fijarme en el carácter, porque sobre todo a cierto nivel ya hay jugadores que se parecen mucho al nivel técnico sobre todo donde yo veo más igualdad en los jugadores. Para mí las diferencias son más, como te digo, en el carácter. Me fijo mucho sin balón, cómo anima a los compañeros, cómo se comunica, el trabajo que tiene sin balón, de sacrificio, de ir para adelante, de apoyar, sobre todo cuando hay adversidad, últimos minutos, que es una parte muy importante de la que tienes que fijarte, resultado igualado, cuando recibe un gol, esos momentos críticos, ¿no?, que tiene el futbolista en un partido, esos mini partidos que se juegan, cómo los juega. Para eso es muy importante verlo en directo el partido, porque en la tele muchas veces o con la retransmisión no puedes ver esas cosas porque se centran en el balón. Entonces eso es un valor añadido que te da el directo. Yo también me fijo mucho, luego obviamente, para mí lo que más diferencia hace de segunda ref para arriba es el tema del físico. O sea, los jugadores que para mí llegan más lejos son los que mejor físico tienen, y sobre todo más velocidad gestual. Yo creo que es lo que más llama, yo lo he hablado con otros scouts y creo que lo que más llama la atención es la velocidad a la que el jugador realiza cualquier gesto, ya sea un pase, ya sea un control, ya sea un cambio de dirección, de sentido.
esa velocidad que el jugador cuando, por ejemplo, yo te digo el ejemplo, porque yo creo que es el mejor jugador que yo he visto en directo haciendo scouting, desde que estoy, que tampoco es mucho, es Pablo Barrios, como te comentaba, y él es que era una velocidad que de verdad que es una frase muy, muy típica, ¿no? Lo de parece que está jugando contra niños, pero es que parecía que estaba jugando contra chavales más pequeños que él, porque es que se movía más rápido que nadie, con balón, sin balón, decidía mucho más rápido. Ese tipo de cosas son yo creo que lo que más te llama la atención. ¿Tienes alguna serie de, no sé, de cuando tú vas ahí con tu móvil ahora, ya no vas con el papel y boli para que no te molesten? Yo a veces cuando iba con el ordenador también venía la gente, se me ponía al lado, ¿qué estás haciendo? Tal. Entonces, ahora que vas con el móvil, ¿tienes alguna serie de, no hace falta que nos los digas porque sería muy complejo, pero unos ítems por posiciones o algunos elementos que tú vayas valorando? ¿Cómo te planteas ese tema a nivel posición? Es verdad que en el informe que yo hago, digamos en el campo, sobre todo al principio de temporada, hasta mitad de año, vamos a poner que la temporada empieza en septiembre, que son la mayoría de competiciones, pues hasta febrero más o menos, yo lo que hago es ver equipos y destacar jugadores de los equipos. Como te decía, les asigno una prioridad en función del interés que pueda tener en ellos y después, cuando ya empezamos a definir en marzo los posibles objetivos de cada temporada que viene, yo empiezo a ver jugadores los que más me han llamado la atención y vamos siguiendo los de prioridad 3, los de prioridad 2 y los de prioridad 1. Si puedo, mi ideal es ver ese jugador, porque también te digo, igual que no es lo mismo ver un partido como analista táctico que verlo como scout, no es lo mismo viéndolo como scout en volumen que en definición, que son las dos etapas que suele haber en el proceso de scouting. Digamos que de septiembre a febrero, como te he comentado, sería ver volumen y coger nombres. Y a partir de marzo hasta final de temporada sería más, pues esos nombres más interesantes, ir a verlos en profundidad. Entonces, cuando tú vas a ver un partido en el que no sabes, vas con la mente vacía, digamos, tú vas a ver jugadores y no te puedes centrar demasiado en un solo jugador. Cuando tú vas a ver un jugador o dos jugadores en un equipo que quieres hacer un informe más detallado, te tienes que fijar prácticamente los 90 minutos en ellos. Los movimientos cuando están alejados de balón, cuando están cercanos a balón, cuando tienen el balón. Incluso, por ejemplo, me ha pasado de ver jugadores en el banquillo, cómo se comportan, o cómo animan a los compañeros, o cómo están de metidos o no. Pues entonces no es lo mismo en la primera fase que en la segunda fase. Los ítems que tengo los tengo ya cuando se hace el informe final. Tengo unos ítems que yo los divido en, digamos, atributos técnicos, atributos tácticos o mentales y atributos físicos. Yo me baso mucho, porque he jugado mucho al Football Manager, no sé si lo conoces, seguro que la gente que lo escucha, muchos lo siguen. Todos los que nos gusta scouting, análisis, todos hemos jugado al PC Fútbol, al Football Manager. Pues a mí me gusta mucho, lo he adaptado lógicamente porque hay algunos atributos que no me acaban de convencer, otros que me parecen demasiado detallados. Entonces yo he hecho como un mix con lo mío, pero sí, al final, pues lo que sé, entradas, pases cortos, pases largos, juego aéreo, pues digamos, tienes una serie de ítems. Los pongo ya cuando he visto al jugador 3 o 4 veces y creo que conozco ya lo suficiente del jugador. Yo después en un Excel o PowerPoint, defino y detallo todos los ítems del jugador. Vale, o sea que tienes ahí digamos, tu listado de elementos y al final, bueno, entiendo que dentro de esos ítems, aunque sean ítems generales, luego es interesante buscar, o sea, poner énfasis en los ítems que están relacionados con el modelo de juego del equipo para el que vas a captar, ¿no? Entiendo que un jugador todos tienen los mismos ítems, juego corto, juego largo, no sé qué, tal. Pero a lo mejor estoy buscando un jugador que vaya bien en juego largo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, hay unos ítems en los cuales pones más foco. Totalmente. Además es que has dado una clave porque el sistema que yo utilizo, al final yo estoy hablando de mi manera de verlo, que igual hay un montón de scouts que tienen valoraciones o formas de verlo distinto. De hecho, en el podcast, que hemos comentado antes lo del podcast, hace un par de episodios vino José, que es un ojeador que estuvo en el Eintracht de Frankfurt y en el Watford, y él decía que sus atributos, yo los puntúo del 1 al 15 o del 1 al 20, dependiendo un poco de la categoría en la que esté. Pero él los puntuaba simplemente como, no sé, malo, regular, bueno y muy bueno. Yo, como te digo, es muy parecido al Football Manager, muy parecido a atributos técnicos, mentales y físicos, del 1 al 15 o del 1 al 20, y es totalmente lo que tú has dicho. Mi idea es manejar muchos nombres, mucho volumen de datos con un equipo de scouting, y que cuando el míster diga, necesito un lateral, pero quiero un lateral que sea muy bueno en pases en largos, tú puedas automáticamente filtrar en tu base de datos, sacar 40 o 50 laterales que hayas visto esta temporada, tú solo o el resto de scouts, y en esos atributos filtrar por jugadores que tengan
más de un 7 o más de un 10 en pases largos, laterales que tengan más de un 7 o más de un 10 en pases largos. Y automáticamente todos los que no destaquen en eso, sea un 7, sea un 10, el número que sea, todos los demás quedan descartados y a lo mejor te queda una prelista de 3 jugadores. Pues ya tienes a tus 3 laterales con pases en largos. Habrá que mirar más cosas. A lo mejor hay uno que se queda muy cerca de pases largos, el valor que tú quieres, pero tiene otras cosas que sí que quieres. Pues es un poco jugar con eso. Pero has dado la clave, sí. ¿Y qué importancia le das tú, ahora que hablamos de números, de datos, qué importancia le das tú a los datos, todo este auge de la analítica de datos y demás, para el scouting, para la captación de jugadores? ¿Qué papel tiene, qué importancia le das tú? ¿Cuál es tu punto de vista de esto? Es complejo porque lo que te diría la mayoría de gente es que es un 50-50. Yo no lo veo tan 50-50, lo veo más un 30 datos, 70 ojeador. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos antes del contexto. Los datos que tiene un jugador los has conseguido en un contexto particular, que puede ser muy parecido o totalmente distinto al del que tú tienes en tu equipo. Yo tampoco soy un experto en datos y seguramente pues habrá gente que te diga, sí, bueno, pues intentamos simular lo más posible el contexto en el que está tu equipo. Si tú eres un equipo combinativo, pues te vamos a buscar jugadores o vamos a buscar perfiles de equipos combinativos. Ya, pero es que a lo mejor el nivel de la liga no es igual de exigente, me explico, no es lo mismo conseguir un 80% de pases completados en la liga belga, primera división belga, que en la primera división española, por ejemplo. O sea, es que me parece muy complicado. O sea, hay equipos que lo están consiguiendo y que han tenido buenos resultados con Big Data y con fichajes solo por números, pero si nos vamos a lo que es el Moneyball famoso de béisbol, para mí es que no tiene nada que ver un deporte con otro, partiendo de la base de que el Moneyball del béisbol son acciones individuales uno contra otro prácticamente, que es el que lanza y el que batea. Los demás entran en juego, lógicamente, pero en el fútbol las interacciones suelen ser de por lo menos 2 o 3 jugadores con poseedor y otros 2 o 3 jugadores con defensa. Entonces, es mucho más complejo. Obviamente, yo, si fuera director deportivo, para cualquier fichaje que esté en mi lista, filtraría, si puedo, por datos y confirmaría o desmentiría que ese jugador puede encajar. Fichar o no fichar un jugador en función solo de los datos no lo haría nunca. Incluso tampoco, a lo mejor me lo pensaría mucho más de solo verle sin datos. Pero si me tengo que quedar con una de las dos, yo prefiero ver al jugador, la verdad. Creo que al final, para mí son una alarma, son un indicador. Es decir, me va a servir como una información extra, como otra información que me puede dar, otra información extra, simplemente. Y ya dependerá de cada uno la valoración que tú le das a esa información. Si te fías más o menos, si crees que el contexto de ese dato es adecuado al tuyo, si crees que no. Es decir, no hay una respuesta que sea o ficho o no ficho, pero al igual que no la hay cuando un ojeador va a ver un futbolista, porque tampoco no deja de ser una opinión. Entonces es todo lo de siempre, no es información que tenemos que utilizar como buenamente queramos, y al final seremos buenos o malos, mejores profesionales o peores profesionales en función de si esa información la aplicamos correctamente. ¿Cómo? Pues depende de la interpretación y depende de muchas maneras, pero igual que un scouter se puede equivocar yendo a verlo sin datos, pues el dato se puede mal aplicar o se puede bien aplicar y nos puede dar una información extra. Pero solo fichar con datos no, por supuesto que no. Pero tener un conocimiento de datos que te permita encontrar cosas que quizá con el ojo humano son complicadas, pues yo creo que es una buena manera. Pero bueno, es mi opinión, entiendo que cada uno pues decide en su experiencia cómo quiere hacerlo. Para mí el dato, dentro de lo que es el ciclo que hemos dicho del scouting, puede estar en dos partes. La que te he dicho antes, que es cuando tú ya has decidido o tienes una preselección de 3 o 4 jugadores de la misma posición, que el dato te ayude a ver cuál es el que puede cuadrarte más en función de lo que ha conseguido hasta el momento. O al revés, es decir, si tú, por ejemplo, no tienes un margen no puedes tener un ojeador en Suecia, y tú quieres ver qué jugadores de la liga sueca, porque estás en segunda división española, primera división española, te pueden servir para tu modelo de juego, puedes establecer una serie de KPIs o de indicadores del rendimiento, digamos, de métricas que tú vas a valorar en un medio centro, por ejemplo, pases progresivos, número de recuperaciones en campo rival porque haces una presión alta, en fin, me lo invento, las que tú decidas. Vas a poder aplicarlo en la liga sueca y vas a ver qué jugadores cumplen con los medidores de rendimiento que tú estás buscando. Si ese jugador cumple, vas a verle. Y si vas a verle, te convence. O sea, es una manera de confirmarte que los jugadores que tú has visto
los has visto bien o de descubrirte nuevos jugadores y que no vayas a ojear a todos los equipos de la liga sueca, sino que vayas a ojear al mediocentro que ya sabes que te puede cuadrar por datos. Eso es una de las cosas que te quería comentar con respecto a lo que tú has dicho. Y la otra también es que los resultados van a determinar todo. Es decir, el Brentford, que es un equipo que se ha hecho famoso porque hace Moneyball, vamos a decir, que ficha solo con el dato, pues le ha ido bien en las últimas temporadas en la Premier. Ahora, el día, y todo el mundo lo alaba, el día que pierda o baje de categoría, pues todo el mundo lo criticará, que cómo pueden fichar solo con datos. Entonces, al final también eso es muy complicado. Por ejemplo, Koke es un jugador que a mí me viene mucho a la mente con esto, porque es un jugador, yo veo mucho el Atleti, que parece muchas veces que no está en el campo, pero es solo con los kilómetros que recorre, las presiones que ensucia, digamos, de las posesiones del rival que ensucia, las recuperaciones que tiene, cómo saca de zona de robo. O sea, eso seguramente los datos te lo digan mucho más que la visión del scout. Sabes que hay un dato, es muy estúpido, es un dato súper estúpido que está en todos los sitios, pero que yo lo uso mucho, es lo primero que yo me fijo. No digo que sea lo único, pero es un dato que miro mucho y te lo voy a explicar, es simplemente el porcentaje de titularidades. Y parece una tontería porque bueno, muchos juegan, pero lo miro a lo largo de muchos años. A mí eso me dice algo. Y lo que me dice es que da igual el entrenador o equipo donde estén, que ese jugador es importante en los equipos donde va, porque al final yo me baso en que, vale, yo no sé cómo juega ese jugador quizá de inicio, o tampoco sé qué datos tiene, pero si para el entrenador que estaba jugaba mucho, hay alguien que lo está controlando allí, los entrenadores no son tontos. Si el entrenador anterior le ponía siempre, ojo, si en el anterior equipo jugaba siempre, entonces ese jugador a lo mejor no le conozco. Pero si yo veo que tiene un 90% de titularidades en los últimos 4 o 5 años, digo, a ver, este jugador es importante. Luego hay que verlo, luego hay que ver muchas cosas y tal. Pero si voy a lo contrario y empiezo a ver que no juega, que ha jugado al 50%, que un año sí ha jugado muy bien un año y ha marcado muchos goles, pero el año siguiente jugó 8 partidos y luego tal... Entonces, no digo que no valga. Porque puede ser, porque evidentemente estábamos hablando también de descubrir jugadores, o a lo mejor no vale en ese contexto, sí, pero sí que vale para mi contexto. Es decir, no es que mi criterio sea eliminatorio. Pero bueno, es un valor que a mí me gusta ver a modo anecdótico, y cuando lo miro y veo algo así en cualquiera de las plataformas de datos y veo, hostia, ha jugado todos los años, todo. Ya a mí me hace un check el cerebro, digo, vamos a ver este jugador, porque si está jugando, por algo será. Entonces es una anécdota, pero por ejemplo yo miro determinadas cosas que me interesan y me llaman la atención. Muy bueno. Además, eso, Dani, te puede dar incluso información de la que no se ve, que es porque hay veces que los jugadores, y yo que soy entrenador me ha pasado, que hay jugadores que muchas veces se ponen en el campo por lo que transmiten el resto de jugadores, más que por la incidencia en el juego directa, sino porque es un jugador que es un líder, que anima al resto del equipo, que simplemente trabaja mucho y con eso ya pues el resto del equipo trabaja, y te puede dar un indicador de lo que tú has dicho, de cómo está en el vestuario, y eso es un buen síntoma también del jugador, claro que sí. ¿Cuántas veces a futbolistas se les han criticado porque dicen que no aportan, que no dan números, que no tal, pero luego realmente venga quien venga de los entrenadores siempre juegan? Entonces dices, aquí es algo, entonces a ese futbolista no puedo mirar a lo mejor, no lo sé, tengo que ver qué dato puedo mirar a ese futbolista, pero para mí el porcentaje de titularidades es un dato muy significativo porque es el porcentaje de veces que un experto que quiere lo mejor para su equipo ha elegido ese futbolista para que juegue. Entonces, para mí ya es muy, 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 muy representativo. Entonces, en un posible filtrado grande de futbolistas, pues mirarle eso me dice cosas. Lo insisto, no significa que los que no hayan jugado un porcentaje muy alto no me valgan para mi equipo. Probablemente habrá muchos que sí que me valgan. Pero los que han jugado mucho, ya les pongo una alarma de atento con estos futbolistas, que sea quien sea el equipo o el entrenador, estamos hablando de que se parezca al contexto, evidentemente, juegan. Mira, Dani, te voy a contar una anécdota de un director deportivo de segunda división. Tampoco voy a decir más porque tampoco lo quiero revelar, pero estuve en una charla que dio un director deportivo de segunda división. El contexto que tenían ellos era un equipo con un presupuesto bajo dentro de segunda división, y hablando de los datos que tú comentas, él tenía una alarma puesta en Transfermarkt de que le mandaran una notificación al móvil cada vez que un jugador de cualquier primera liga europea bajara su valor, ahora no me acuerdo exactamente cuánto era, pero bueno, tuviera una bajada significativa del valor de mercado en los últimos 3 meses.
Porque eso automáticamente éramos un jugador potencialmente que por una lesión, por un problema en el vestuario, por la edad, por cualquier cosa, bajaba su valor de mercado de manera drástica y podía entrar en el mercado que ellos estaban viendo. O sea que el dato tampoco no solo es a nivel técnico, físico, sino también en este tipo de situaciones, ¿no? Me parece súper interesante. Es decir, vamos a intentar acceder a futbolistas que son de quizá de otro nivel, pero que por el motivo que sea, tienen que dar un paso atrás por lesión, por un mal rendimiento temporal, momentáneo y demás. Entonces, pues eso es justo, es un ejemplo muy bueno, Nacho, porque significa que, bueno, depende la creatividad que tengamos o la interpretación que nosotros queramos hacer a la información, pues vamos a poder sacar una conclusión. ¿Correcta o incorrecta? Pues no la sabemos, pero es nuestra conclusión y en este caso me parece muy bien también. Oye, mira, ha bajado. Alguien pensaría, uy, este jugador va para abajo. Pero tú lo puedes ver como una oportunidad de... Es un buen momento para cogerle y volver porque sabemos que tiene talento y volver a utilizarle para potenciarle. Vale, muy interesante, Nacho. Siguiente paso. Entonces ya tenemos la organización, hemos observado, nos vamos a fijar en el directo, nos vamos a fijar a utilizar el dato cada uno como quiera para sacar determinadas conclusiones. Entonces el siguiente paso es, vale, vamos a intentar ficharlo. Bueno, primero, ese proceso de si le ficho o no le ficho, ¿qué implicación tiene el scouter en tu experiencia? Es decir, ¿se moja, no se moja? Tienes que decir sí, fíchalo, simplemente tienes que valorar, pero te callas. O, ¿cómo funciona ese tema? Y luego, ¿cómo es el proceso del fichaje una vez que se decide, venga, vamos a ir a por este futbolista? Lo queremos fichar. Pues mira, yo te voy a mencionar ahora una frase de Fran Galagarza, que fue también director deportivo del Eibar durante varias temporadas, la etapa buena cuando subió a Primera División y ahora está en el Español. Y él decía que cuando un scout había hecho un proceso de scouting con un jugador y le decía, bueno, ¿qué? ¿Lo fichamos o no? Y decía, bueno, es que no estoy seguro porque... Digo, a ver, te estoy pagando, llevas todo el año trabajando y me dices que no estás seguro de un fichaje. Y dice, pues yo no te quiero, macho. Bueno, pues eso ilustra un poco la importancia que tienen los scouts en el proceso. O sea, son los ojos del director deportivo en sitios donde el director deportivo, por falta de tiempo físico, no puede ver. Entonces, dependerá mucho de cómo es el director deportivo y cómo es la Secretaría Técnica, cómo está conformada. Yo, por ejemplo, lo que he vivido son muy visual la presentación de los jugadores mediante onces en los que a lo mejor pones alternativas por posición del primero al quinto. Vamos a poner 5 jugadores recomendados por orden de recomendación. Claro, ahí ya tú tienes que tener en cuenta lo que hemos hablado al principio, que sea un jugador que económicamente, ya sea por el precio de traspaso o por el precio del sueldo, pueda venir. Que, por ejemplo, imagínate que esto es de un equipo que tú has pensado que no iban a hacer nada en la temporada, acaban ascendiendo, tu equipo no. El caso de UCAM Murcia, imagínate. Yo estoy viendo al Navalcarnero porque es un equipo que económicamente es inferior al UCAM Murcia. Imagínate que el UCAM Murcia no asciende como pasó, se queda en segunda ref, y imagínate que el Navalcarnero, que jugó playoff, sube a primera ref. Pues no creo que los jugadores cambien, o a lo mejor sí, pero no creo que cambien primera ref tan fácilmente por segunda ref. Entonces, puedes tener que hacer una variación de rumbo. Igual que un jugador joven que a lo mejor, caso de Pablo Barrios o otro, debuta en el primer equipo. Entonces, ese jugador a lo mejor ya se queda fuera de tu radar. Pues cuando en el momento de decisión tienes que tener claro todo esto para tú recomendarle 5 nombres al director deportivo y decir, yo ficharía a este. Cada scout aporta el trabajo de su temporada y para mí lo ideal es que entre todos se pongan en común y se vayan hablando las características, si ha habido algún jugador, que eso en teoría se tenía que haber hecho previamente, cuando hay un jugador que interesa mucho porque se habla mucho con el scout da muy buen feedback, que lo vaya a ver otro scout, porque a lo mejor ese scout, por su manera de entender el fútbol y por su manera de vivir y respirar, lo ve muy claro para el equipo, pero a lo mejor hay otro que tiene otra manera de verlo y te echa para atrás el fichaje o te da una valoración negativa o te lo refuerza. Entonces es muy importante, y ya cuando se tiene todo, para mí lo ideal es que el director deportivo haga partícipe siempre al ojeador, a todos, de los fichajes, ya sean de que voy a fichar un jugador de los que tú me has recomendado o voy a intentar fichar un jugador vamos a intentar fichar al lateral de otro grupo, de otra zona geográfica. Para que os tengan involucrados, para que entendáis un poco... Sobre todo, Dani, por una cosa, porque tú al final llevas trabajando toda la temporada y posiblemente tu equipo no ficha ningún jugador de los que tú has visto. Entonces, simplemente por darle un poco de cariño, vamos a decir, al scout, de que no tenga la sensación de que su trabajo ha caído en saco roto, pues por lo menos hacerle sentir un poco partícipe del fichaje, aunque sea de otro compañero, porque yo no me voy a poner... Yo
he trabajado con compañeros de otras zonas, yo me voy a alegrar de que un compañero haga un buen informe, recomienden a ese jugador y ojalá ese jugador lo fichen y salga bien. Siempre me voy a alegrar porque es un trabajo en equipo. Pero por lo menos que te hagan partícipe y tú sepas lo que está pasando con el club, lo que está pasando con el jugador, las negociaciones cómo van, se rompen, no se rompen, es fácil, es factible, y luego también que tú puedas tener, aunque no sea, como te digo, tu recomendación, pero sí esa sensación de poder formar parte del fichaje del jugador. Yo creo que porque tú hayas ojeado unos determinados futbolistas durante un año porque tú trabajas en una determinada zona y no se ficha a nadie, no significa que hayas hecho un mal trabajo, y porque se fiche de otra zona no significa que el otro ojeador haya hecho un buen trabajo, porque muchas veces es la adecuación del mercado, es decir, puede que en tu mercado no haya el futbolista adecuado y esté en otro sitio, y eso no significa que el scouter del mercado donde no hayáis fichado sea peor scouter, ¿no? A lo mejor tu trabajo es decir, no hay ninguno, o no mejora, en esta zona no mejoramos, a lo mejor ese es el trabajo. Entonces no siempre es descubro, desde mi punto de vista, no siempre descubro, sino es muchas veces, no, aquí no, aquí no, esto no tenemos que ficharlo, tenemos que mirar en otras zonas o buscar. Entonces creo que ese matiz para mí es importante. A mí me gustaría que un scouter, no, si yo tuviera la decisión, la capacidad de decidir como director deportivo, no me gustaría que un scouter me estuviera colocando jugadores como a modo apuesta, en el sentido de, no, porque este le he descubierto yo y ya verás, tal, no, va a ir a hacer muy bien. No, me gustaría que me pudiera decir, mira, Dani, no nos mejora. No nos mejora, este no le fiches, no vamos a fichar en esta zona, mira a ver qué referencia, si tenemos otras opciones, porque no nos mejora. A mí me gustaría que un scouter fuera capaz de anteponer el beneficio del equipo más que el hecho de es mi jugador, el jugador que yo he ojeado, le voy a intentar colocar y a ver qué pasa. Creo que eso, para mí, creo que es importante. Sí, de hecho, te vuelvo al caso porque es que lo tengo muy reciente, con José Viñas del Eintracht de Frankfurt y del Watford. Y claro, tú vas, Eintracht de Frankfurt, él estuvo 5 temporadas, él llevaba la zona de España. Zona de España, pues no sé qué, bueno, Lucas Torró, que está ahora en Osasuna, estuvo en el Eintracht de Frankfurt cuando era un jugador menos conocido, fue una buena apuesta. Y hay un jugador que trajo del Alcira, me contó, no me acuerdo el nombre, Nico me parece que se llamaba, que lo llevó para el sub-19 y está debutando con el primer equipo. Entonces, son dos buenos fichajes en 5 años. No sé si hubo alguno más, pero bueno, esos fueron los quizás más destacados. Ahora, tú te vas al Eintracht de Frankfurt y hace las últimas 5 temporadas, ¿qué piensas? Pues piensas en Ante Rebic y en Luka Jovic. Son dos jugadores serbios y son dos jugadores que llegaron al club, dieron un rendimiento brutal y los acabaron vendiendo por millonadas. Al Madrid y me parece que fue al Milan, el Ante Rebic me parece que se fue al Milan. ¿Es mejor scout el de Serbia por haber tenido ese caso de éxito con los dos jugadores? Pues no. O sí o no. No tiene nada que ver. Es decir, ha tenido más resultado porque a lo mejor también el mercado, lo que tú dices, estaba más preparado para ello. Porque esos dos jugadores, si no los cogía otro equipo, el Eintracht de Frankfurt los iba a coger otro equipo. Y en España hay más competencia. Es buen scouter seguro porque ha acertado, pero no significa que si tú estás trabajando en otro mercado no lo seas, porque quizá el mercado no está maduro en ese momento o no hay lo que tú necesitas, claro. Vale, y entonces, se decide fichar. ¿Cuáles son los pasos? Entiendo que hay dos patas, vamos a diferenciar cuáles son los pasos en un fútbol base, digamos, un juvenil o incluso un cadete. Vamos a ir porque hay mucha gente que nos ve de fútbol base y demás, que también hacen captación, que fichan jugadores, tal. ¿Y cuáles son los pasos en un fútbol, digamos, profesional? A ver, yo, como tú has dicho, diferenciaría entre esas dos partes, jugador más profesional y jugador más amateur. ¿Por qué es la diferencia principalmente? Por el tema de los representantes. Al final, jugador juvenil o cadete, a lo mejor en el Real Madrid o en canteras de Atlético de Madrid, los de aquí de Madrid, por ejemplo, te pongo los ejemplos, sí que tienen representantes. Cada vez lo tienen más, por desgracia, para mí, pero bueno. Pero ya en primera, o sea, a partir de tercera red para arriba, todos tienen representante. Cobren 150 euros al mes o cobren 20.000 euros al mes. Todos tienen representante. Entonces, cuando eres un entrenador o eres un scout en captación, porque yo también llevé durante un tiempo la captación de un equipo de aquí de regional preferente en Madrid, toda la categoría de categorías inferiores. Primero, para mí hay que diferenciar que, lo digo antes de responder tu pregunta, para mí de infantiles para abajo, cualquier equipo que no sea cantera e incluso en las canteras, yo no haría captación. Es decir, yo no iría el infantil me lo invento, del Firinganillos, de aquí de Madrid, yo no iría al infantil B del Villaverde a llamar a un jugador. A mí eso no me gusta. Yo creo que la captación en esas edades tiene que ser indirecta. ¿Cómo es indirecta?
tiene que ser que el club ofrezca cosas que otros clubes no ofrezcan, ya sea porque tiene buenos entrenadores, por la formación integral que tiene, por actividades extras que ofrezca, por material que tenga, por lo que sea, pero que atraiga la idea de club y de formación de club. Y luego después, a partir de cadetes, que ya los chavales pues ya tienen 14, 15 años, ya son chavales más maduros y ya pueden decidir lo que sea, ahí sí hacer una captación. Yo lo que hacía siempre, cuando ya tenía decidido qué jugadores quería traer para mis equipos, yo intentaba buscarle mucho por redes sociales. A ver, esto funciona así. Siempre como al final buscas a jugadores del barrio, jugadores del pueblo de al lado, siempre se conocen con alguno. Entonces hablas con todos los jugadores que le pueden conocer, gente que ha podido jugar con él, incluso entrenadores que le han podido tener, consigues el contacto. Y yo siempre lo que me gusta cuando hablo con el jugador es exponerle qué es lo que yo quiero, qué es lo que el club quiere, qué es lo que nosotros somos y por qué creo que él, estando con nosotros, va a estar mejor que estando en otro sitio, ¿vale? Eso para mí es la clave de cualquier negociación, independientemente de si, ahora hablaremos de la profesional, si hay dinero o no hay dinero. Es qué le puedes aportar tú al jugador. Los jugadores, y eso es mi experiencia como entrenador, van donde se sientan que el entrenador les va a hacer mejores jugadores. Y eso es una cosa que los entrenadores, también doy un mini consejo a entrenadores que nos puedan estar escuchando, al jugador le vas a poder llegar mucho mejor si el jugador nota que tú quieres mejorarle a él. Porque los jugadores son egoístas y los jugadores miran por sí mismos. La gran mayoría, el 90%. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta cuando quieras convencer a un jugador de que venga a tu club. ¿Vale? No solo el sí, no, aquí te pagamos más, no. Sino qué le puedes ofrecer tú como club y cómo puede crecer su carrera estando contigo. Luego, pues lo normal, salvo que lo tengas muy claro, o sea un jugador que a lo mejor está muy cotizado, o sea un jugador que quieres ir mucho, para mí, firmarlo directamente, si el jugador está de acuerdo, que firme la ficha y que se incorpore en pretemporada. Si tengo alguna duda, porque tengo un par de opciones que me ha pasado, a lo mejor tengo dos laterales que me gustan y los dos quieren venir, hacer pretemporada. En pretemporada, pues cuanto antes vas decidiendo. Yo no soy partidario de los entrenadores o los directores deportivos que apuran hasta la última semana de temporada para decidir. Tú, yo creo que rápidamente, jugando 2 amistosos y viendo un par de entrenamientos, más lo que has visto del jugador previamente, tienes que saber decidir, sobre todo por el propio jugador, que no le tengas ahí y se quede sin equipo a una semana de empezar la competición, porque eso yo lo he vivido y que ninguno se va a ganar la vida con esto. Entonces, ni el entrenador se gana la vida, ni el club se gana la vida, con lo cual, que sean conscientes y responsables para hacer un fútbol mejor entre todos, ¿no? Contacto ya. Perdona, Nacho, una pregunta sobre esto, sí. Antes de pasar a la profesional, perdona que te corté. Sí. ¿Y cómo es ese? Has dicho que contactas con los futbolistas. ¿Cómo es? ¿Contactáis también con los clubes o de esos futbolistas, aunque sean jóvenes? ¿Cómo funciona ese proceso? Porque hay mucha gente, te lo pregunto porque hay mucha gente que tiene dudas, que no sabe si llamar al club, a no al club, si esto de liberar la ficha, no liberar la ficha, ¿cómo funciona eso? Mira, yo lo que hacía cuando era entrenador era hablar con mi director deportivo y decirle, mira, quiero fichar a este jugador de este equipo. Muchas veces el director deportivo te va a decir, vale, pues déjame que hable yo con el equipo porque tengo buenas relaciones con ellos o por lo que sea, porque el jugador, pues es que al final los clubes todos se conocen y los directores deportivos en un ámbito pequeño todos se conocen. No, yo no soy partidario de hablar jugadores directamente, o puedes hablar con ellos directamente, pero de manera simultánea hablar con el club. Eso es una cosa que yo aprendí, yo lo hacía al principio, no lo hacía así, yo al principio directamente contactaba con el jugador, pero luego me di cuenta de que pueden generarse malos rollos o malestar, que es lógico, pues con los jugadores, a pesar de que son juveniles, de que la mayoría de clubes firman un año, con lo cual al final de la temporada es libre, no pertenece a ningún equipo, al menos en Madrid, cadetes y juveniles suele ser así ya, pero yo siempre al final abogo porque la gente haga las cosas de manera responsable, como te comentaba. Entonces, primero hablar con mi director deportivo, puede que él te ofrezca directamente hablar con el otro director deportivo, y luego yo hablo con el jugador y le digo, mira, voy a hablar con tu club y si estás bien, pues entre todos hablamos. El jugador, como te digo, a nivel no profesional, el club tampoco te va a... O sea, aunque te ponga pegas, tampoco es que no decide sobre el jugador, no le paga, no tiene firmado más años normalmente, entonces, oye, es como si le voy a hablar al club de hace 3 años en el que estuvo. Pues bueno, hombre, gracia no le va a hacer seguramente si es un buen jugador, pero bueno, así también es como funciona, siempre yendo claro, siempre siendo sincero, siempre hablando con el director deportivo por si él puede ayudarte con esa labor, pero si tú sabes que el jugador se queda libre a final de año, yo diría que cuando acabe la temporada tranquilamente, no hablarle antes para que se descentre, para que acabe con su equipo bien y cuando acabe el último partido de liga, ya si quieres, le puedes escribir y le puedes hablar. Vale, sí, eso te lo pregunto porque es verdad que en fútbol base hay muchas veces algún tipo de malas prácticas que no son buenos para los futbolistas, que son jóvenes, que no son buenos entre
entre las relaciones de los propios equipos. Entonces yo creo que es importante que la gente sea respetuoso respecto de que la captación, el scouting, el fichar por diferentes equipos en fútbol base es posible, es necesario y es bueno, porque al final lo que estás haciendo es ayudar también al futbolista en ese sentido, pero que lo hagamos de manera responsable, siguiendo los procedimientos y los pasos adecuados, pues para no desestabilizar al propio jugador, para no afectar a todas las partes involucradas. Entonces, por eso te preguntaba, para que la gente que nos está viendo, pues que tengan esa idea clara, ¿vale? Y entonces, fútbol profesional, proceso de captación, proceso de contratación, ¿cómo funciona? ¿Cómo son los pasos? ¿Quién contacta a quién o cómo es ese tema? Pues mira, normal, ahí ya sí que es cierto que tengo menos experiencia en eso, lógicamente, sé cómo funciona porque me lo han contado, pero no lo he vivido tanto como lo otro que hemos hablado hasta ahora. Normalmente es el director deportivo el que hace el contacto. El contacto suele ser, incluso por directores deportivos que me han comentado, hay veces que en febrero ya están contactando con el jugador, o con el representante, mejor dicho, para la temporada siguiente, ¿vale? Pues no es te queremos fichar, es simplemente, oye, ¿cómo vas? ¿Qué tal estás en el club? ¿Estás contento? ¿Cuándo acabas acabar contrato ya lo sabes tú, ¿no? Y si lo tienes que recomendar, una parte del scout, si lo tienes que recomendar al director deportivo, acaba contrato y en segunda ref, primera ref. Eso es muy importante porque no se van a pagar traspasos por esos jugadores. Como te digo, normalmente los jugadores fichan un año, como mucho en algunos clubes 2 años. Bueno, igual en primera ref sí que fichan 2 o 3 años, pero bueno, es importante tener en cuenta cuando acaban el contrato. Cuando se decide hacer ya el fichaje, si ya se ha hablado previamente con el representante, pues yo creo que el primer paso siempre es director deportivo, representante del jugador, para ver la situación. Muchas veces a través de eso, el representante contacta con su propio club y dice, oye, mira, me están llamando de aquí, quiero salir, o quiero que habléis por lo menos para ver si se puede salir. Y a partir de ahí, pues es una negociación, el club digamos, propietario del jugador, vamos a llamarlo así, estará más o menos receptivo, pondrá sus condiciones, sea a través entre directores deportivos. Ya te digo que los directores deportivos entre todos prácticamente se conocen. Yo le digo a un director deportivo de Lucam, oye, está hablando con José Manzanera de la Culto. Hombre, José, ¿qué tal? Si estuvimos comiendo. O sea, al final se conocen todos. Entonces, y esto es también lo relaciono con lo que hemos dicho antes. La gente de fútbol entiende cómo funcionan las cosas. Entonces, yo nunca me he enfadado con un jugador cuando ha venido otro entrenador o otro club a tocarme un jugador de mi equipo. Porque, o sea, me enfado si me está mareando el jugador en mitad de temporada. Pero si acaba la temporada y vienen a por él, es que me ha pasado. ¿Y qué voy a hacer? Si es que esto es así. Yo cogeré si puedo otros y otros cogerán a otros. Y yo intentaré convencer al jugador pues con mis argumentos. Pero bueno, primera división, pues, o fútbol profesional, quizás mande más el dinero y a partir de ahí es ponerse de acuerdo con las condiciones. Sí, al final es complicado, pero bueno, yo creo que lo que hemos hablado, si en fútbol profesional todo el mundo tiene que entender que cada uno tiene que mirar por su beneficio, el club mirará por su beneficio, el futbolista por el suyo y ya está. Y te puede dar rabia porque evidentemente si tú pierdes un buen futbolista, pues... pero es parte de esto, es la parte bonita, así que hay que entenderla e intentar aprovecharnos, digamos, con los medios y al final esto es lo de siempre. El fútbol profesional muchas veces es un tema de dinero, entonces es más complicado, pero en fútbol base, bueno, pues aportar cosas a nivel de estructura, como has dicho tú antes, para que esos futbolistas jóvenes decidan, oye, me interesa quedarme aquí porque mi proyección va a ser mucho mejor, voy a aprender más, voy a tener mejores recursos, voy a estar mucho mejor. Para acabar, Nacho, te voy a hacer 2 preguntas, un poco de cara a hemos estado hablando como de 2 perfiles, que es un poco esa dirección deportiva a los clubes y luego la gente que nos ve que quieren ser, bueno, pues que quieren ser scouters o que les gusta el tema de la captación. La primera es, para los clubes, ¿qué les dirías a los clubes respecto de tener... no estoy hablando de fútbol profesional, aunque también hay muchas carencias en fútbol profesional, muchísimas, y semiprofesional, pero ¿qué dirías en general a los equipos respecto del hecho de invertir, a apostar por un departamento de captación? ¿Qué beneficios les dirías que les puede ayudar? Aparte de los obvios, que es, oye, voy a tener... ¿Qué mensaje les darías para que alguien que está pensando... oye, yo no tengo presupuesto, pero no tengo muy claro si designarlo a eso? ¿Tú qué les dirías a ese tipo de personas con capacidad para decidir? Pues mira, esto es una de las cosas que creo que está cambiando en el fútbol para bien, sobre todo para el mundo, para la gente que le interesa ser scout. Creo que es una cosa que es positiva. Yo a los clubes les diría, pues lo mismo que cuando hace 10 años les hablabas de marketing y redes sociales y te decía, ¿qué voy a meter yo dinero a eso? Que no vale para nada.
Bueno, pues ahora todo el mundo, todos los clubes prácticamente, ya están metiendo redes sociales, un tío de marketing, fotografía, pues esa parte, a nivel fútbol no profesional, es aportar valor a tu equipo y que crezca el valor del equipo. Si vamos a leer el tema del scouting, te va a hacer ser capaz de ver más jugadores con mayor detalle y antes que nadie. Y para mí esas tres claves hacen que tengas un rendimiento y un valor competitivo mucho más alto que el resto de equipos. Si yo cojo un equipo en tercera ref y tiene 2 scouts a media jornada viendo fútbol de preferente, de tercera, de segunda ref, de las comunidades cercanas, te aseguro que ese equipo, si la gente si tiene un buen proceso de scouting, va a hacer el mejor mercado que todo. Luego podrá entrar el balón o no podrá entrar, pero vas a hacer el mejor mercado de todos. Y no solo el mejor mercado en cuanto a llevarte los mejores jugadores, es lo que hablábamos antes, en llevarte los jugadores adecuados, que pueden no ser los mejores jugadores. Puedes, como hemos hablado antes, el jugador que mete 25 goles, en tu contexto a lo mejor mete 10, y el que metió 5 a lo mejor mete 15. Entonces, vas a permitir sacar mayores rendimientos y sobre todo normalmente de jugadores que no le han dado tanto o que no tienen tanto nombre. Entonces, la obsesión que tienen los presidentes, sobre todo la gente que mete el dinero en los clubes o que decide sobre el dinero, de decir, voy a firmar 2 patrocinadores para tener 200.000 euros para pagar más a la plantilla o para tener un presupuesto más grande en la primera plantilla. Yo le diría que lo invirtiesen en scouting y a lo mejor es que se acaban ahorrando esos 200, bueno, mucho más que 200.000 para tener un departamento de scouting. Te lo aseguro que los scouts salen mucho más baratos que los jugadores, ya te lo digo yo. Pero es que además vas a conseguir seguramente jugadores que te van a dar un muy buen rendimiento por mucho menos precio. Y entonces vas a marcar las diferencias. Yo si me voy a Osasuna, me gustaría tener muy controlados todos los jugadores para poder fichar los mejores jugadores antes que nadie, más baratos. Porque yo no puedo comprar los mismos jugadores que puede comprar el Barça, el Madrid, la Real Sociedad, ¿no? Todos esos equipos. Entonces, es un elemento diferenciador. Y luego ahí voy a añadir una cosa a nivel de negocio, y es que la dirección deportiva y la captación es el elemento dentro del fútbol que más posible retorno de la inversión tiene en un equipo, porque nada en el fútbol tú puedes comprar por 1 y multiplicarlo en un año por 10, por 20 o por 30, en ninguna pata del negocio. Entonces, muchas veces la captación es una inversión más allá de un gasto, evidentemente bien hecho. Pero yo simplemente añadir esa parte económica que muchas veces decimos, no, es que no me quiero gastar un dinero. No, pero tú puedes fichar por 100.000 y vender por 200.000 al año siguiente si lo haces adecuadamente, ya tienes cubierto ese fichaje más dinero. Entonces, bueno, esa parte es importante. Y luego la última pregunta, Nacho, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo para que ellos, qué características tiene que tener un buen scouter para que ellos digan, a ver si yo tengo estas características y yo creo que se me puede dar bien esto, y qué consejos les darías para convertirse en un scouter de fútbol? Pues mira, sobre todo, primero de todo, lo tengo muy claro, pasión. O sea, que te guste que te guste ver fútbol. Porque como scout, si te dedicas a ello profesionalmente, te puedes ver fácilmente una media de 20-25 partidos pues yo lo que haría por semana, ¿vale? Entonces, te tiene que gustar mucho el fútbol para verte tantos partidos a la semana, 4 o 5 partidos al día. Eso por un lado. Por otro lado, yo siempre diría que sean súper organizados. Es una cosa que desde que empecé con esto dije, yo tengo que tener una organización. Me diseñé mis hojas de partido de informes en Excel, tengo mis carpetas, tengo mi Drive con todo organizado, tengo mi base de datos con toda la información que puedo. Ser muy organizado y muy meticuloso con el trabajo, o sea, con tener una rutina y seguirla al día. Los informes, en cuanto antes, mejor, porque te vas a acordar mucho más de hacer el informe al día siguiente o los 2 días que no de hacerlo una semana después. Entonces, muy riguroso, muy metódico y muy meticuloso con el trabajo. Una capacidad de concentración muy grande también, porque como te digo, ver un partido, con el cual te pasará a ti también, haciendo análisis táctico, es igual 5 veces más cansado que verlo por disfrute. Porque aunque tengas emociones en el partido, pero es que estás en una concentración que te vamos. Y luego también hay una parte muy importante para los scouts, importantísima, que es la capacidad de, digamos, dejar, o sea, es difícil, ¿no? Pero desprenderse de los sesgos y desprenderse de los prejuicios. Me explico. Esto está demostrado por estudios, no me lo estoy inventando yo. Tendemos a ver mejor
a los jugadores que mejor pinta tienen a nivel físico, ¿eh? Lo típico de tiene pinta de futbolista, que todo el mundo, si yo digo, es que José tiene pinta de futbolista, todos están imaginándose qué jugadores, o sea, cómo es un jugador con pinta de futbolista, ¿no? Pues un Cristiano Ronaldo, fuerte, alto. Sí, o les ves con benditas, con no sé qué, las medias subidas, con alguna cosa así, ya dices, uy, este qué buena pinta tiene. Rezando cuando mete los goles. Este tipo de historias que vemos de Cristiano Ronaldo, Benzema, esa gente, decimos, bueno, tiene pinta de... Bueno, Benzema no tanto, pero Cristiano tiene pinta de futbolista. Pues eso, o el pelo, el corte de pelo llamativo, todo eso, parecen tonterías y parece que cómo va... La gente se fija en los jugadores que primero le entran por la vista. Y de hecho en baloncesto en Estados Unidos, en las universidades hicieron un estudio que decían que los jugadores, cuando hacían scouting de jugadores menores para el tema del draft y todo eso, los ojeadores tenían mucho más, eran mucho más proclives a fijarse en esos aspectos que en los datos propiamente dichos. De hecho, la Moneyball es eso. En el béisbol se firmaba a los jugadores fuertes y atléticos y guapos, y a los gorditos que corrían raro y que no tal, no lo firmaban. Y el Moneyball precisamente es fijarse más en esos jugadores y en los datos que eso. Entonces eso es importante porque yo he visto jugadores, por ejemplo, Miki juega en el Sanse, estaban en Navalcarneros, para que los que no lo conozcáis, es uno de los chicos que sale en Offsiders, que es el podcast también muy, muy conocido. Miki es un jugador que, no sé si me estará escuchando, pero es un jugador que no tiene pinta de futbolista. Es alto, sí, físicamente es muy fuerte, pero es delgadito, tiene una carrera un poco rara. Ahora, es un futbolista, a mí me parece una delicia. Es un jugador que voy a ver al campo para verle, porque me parece un jugadorazo y no tiene pinta de futbolista. Y como eso te podía poner mil ejemplos. Entonces, es otra característica muy importante. Pues nada, genial. La gente que quiera seguir aprendiendo, pues vamos a dejar, Nacho, tus datos de contacto. Nos podéis escribir a nosotros, a Objetivo Analista, a Nacho, y cualquier duda que tengan si quieren incursionarse en este mundo del scouting, pues nada, estamos para lo que necesiten. Así que nada, Nacho, muchísimas gracias. A la gente le va a gustar un montón seguro. No sé si quieres decir algo final para despedirte, alguna frase épica. Frase épica no, voy a decir que me lo he pasado muy bien, que te agradezco un montón que me has elegido para hablar de esto, que como has visto me apasiona, que también, bueno, como has dicho tú, me pueden seguir en Twitter. En Twitter cada cierto tiempo publico temas de divulgación con respecto al tema de scouting y también de entrenamiento. Y en el podcast, si me quieren seguir escuchando, pues ya tenemos dos podcasts con ojeadores y dos con directores deportivos, o sea que, bueno, de vez en cuando pues viene alguien así del podcast. Si quieren saber más de esto, pues ahí me pueden encontrar. Ahora, muchísimas gracias a ti y a la gente que ha escuchado. Nada, Nacho, gracias a ti por venir. Os dejaremos toda la información de Nacho aquí en las notas del vídeo, así que ya sabéis, si os gusta este tipo de vídeos, dejadnos un like, suscribiros. Si queréis que hablemos de algún tema en concreto, ponérnoslo en los comentarios y nos vemos en siguientes vídeos. Un abrazo, chao.